con los cohetes te pueden dañar. No son juguetes y te debes cuidar. Y vamos a hablar acerca de ese tema, qué se tiene que hacer y el cuidado que se tiene que tener con los pequeños en casa, especialmente cuando tenemos fuego, cuando tenemos una cocina o cuando son fiestas patrias, por ejemplo. Para hablar acerca de este tema, tengo en el estudio a Roberto López Díaz, el director operativo de la Fundación Michu y Mau, para hablarnos sobre la gran labor, el trabajo que están llevando a cabo día a día. Buenos días, Roberto, bienvenido. Buenos días, Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, veamos una parte muy pequeñita de este video, que es uno de los muchos que tienen para informar a la gente y a los pequeños de qué es lo que más bien tienen que evitar, en vez de decir qué es lo que tienen que hacer. Tienen que evitar jugar con fuego, evitar tal vez los fuegos artificiales, tener muchísimo cuidado, porque hemos tenido y tenemos casos en el país muy serios de pequeños que resultan con quemaduras. Sí, desgraciadamente las quemaduras es un mal que nos aqueja mucho en México. Es realmente la tercera causa de muerte por accidente, no nada más en niños, sino en adultos también, ¿no? Pero definitivamente tenemos que enfocarnos en prevenir, en la prevención. Hoy en día, la mayor parte de los accidentes que nos reportan suceden en casa, que es donde más seguros deberían de estar. Entonces sí hay muchas cosas que podríamos hacer para evitar esos accidentes. Bueno, y en el caso de que un pequeño ya sufrió alguna quemadura, ustedes con la Fundación tienen un gran trabajo porque los ayudan en todas las etapas. Cuéntanos un poco de lo que hacen. Sí, nosotros la punta de la lanza básicamente es recibir reportes, ¿no? Cuando hay un menor de edad que se quema, y ese es el único requisito que requerimos, ¿no? Que sea menor de edad. Lo que hacemos básicamente en la Fundación es canalizar al paciente a donde mejor se le pueda atender de manera gratuita. Y esto puede ser o en una unidad especializada en México o en Estados Unidos en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, ¿no? Nuestro comité médico evalúa el caso, lo valora y entonces deciden a dónde es mejor mandarlo de acuerdo a la extensión de las quemaduras, la gravedad y la locación de donde se encuentra el paciente, ¿no? Entonces ese es básicamente cómo empezamos. Una vez que, hablando de un paciente grave, una vez que se da de alta, una vez que le salvan la vida, entonces entra nuestro programa de secuelas, en donde nos aseguramos que siga con sus tratamientos de secuelas, cirugías, prendas de presoterapia, rehabilitación psicológica y demás, hasta que cumple la mayoría de edad, ¿no? Tenemos un par de programas también extras que son capacitación médica y lo que hoy en día nos ocupa en la Fundación pues, es la prevención, ¿no? Que es bastante importante. Y esto me pongo a pensar, por ejemplo, por lo que pasaba y lo que ocurrió en Tultepec con todos estos pequeños, lastimosamente, pocos días o cercanos a Navidad, cuando estos niños prácticamente, bueno, ellos perdieron la vida en un lugar donde no deberían estar, donde no deberían haberse encontrado trabajando con los papás o ayudando a los papás, y muchos de ellos que también quedaron con quemaduras muy fuertes en el cuerpo. Sí, desgraciadamente la pirotecnia es... hay muchas familias en México que viven de la pirotecnia y nosotros como fundación pues no somos una autoridad para prohibir, ¿no? Pero sí, como padres de familia tenemos que evaluar lo bonito que es ver los fuegos artificiales con lo peligroso que puede resultar en caso de algún accidente, ¿no? Entonces, la recomendación aquí siempre es mantener a los menores alejados, no dejar que trabajen con pólvora. La pólvora te destruye feo, ¿no? Te deja unas secuelas muy, muy feas. Roberto, una recomendación, yo sé que son muy repetitivas, que pueden resultar a veces muy básicas, pero uno cuando está con pequeños en casa se te olvida todo. Sí, se te olvida y hay cosas. Yo siempre digo que hay que tratar de usar un poco de sentido común o mucho de sentido común. Cosas que tú y yo como adultos podríamos hacer, debemos de evitar cuando hay chiquitos alrededor, ¿no? Muchos dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que sí, cuando yo tengo sobrinos y a mí se me va de repente atendiendo a uno, atendiendo al otro y al otro, que un descuido, un minutito y un pequeño puede terminar con una quemadura. En un segundo te puede cambiar la vida, eso que ni que a todos nos puede pasar, ¿no? Esa es una frase que Virginia Sendel usa mucho. Pero sí, tenemos que emplear un poquito de cabeza y tratar de evitar cosas tan sencillas como dejar un café hirviendo en el filo de la mesa, en donde pues si yo lo tiro a lo mejor te voy a mojar, me vas a odiar porque te manché tu bonito vestido, pero no pasa de eso, ¿no? Te va a quemar un poquito. Si un niño que está aprendiendo a caminar se lo vierte en la cara, le va a hacer mucho daño. ¿Cómo los pueden contactar? Si una familia tiene un problema, un hijo, un familiar cercano tuvo una quemadura, ¿cómo los contacta? Esa es una muy buena pregunta, Paula, y quiero invitar al auditorio a que nos contacte, que no tenga miedo de contactarnos, sea por un accidente que acaba de suceder
o si conocen a alguien que tenga secuelas de quemaduras. Nuestros teléfonos están funcionando las 24 horas del día. Hay un 01800 080 81 82 en donde los podremos atender, los podríamos guiar y es total y completamente gratuito. Eso es muy importante porque mucha gente piensa y dice, ¿qué hago? Esto me va a salir muy costoso, no tengo recursos, no sé qué hacer, ¿a quién acudo? ¿Voy a un hospital privado? ¿Voy a Y es importante saber, IMSS? claro, es importante saber que el tratamiento del quemado es el más costoso que existe, es muy costoso. Además, pero porque nosotros, es muy doloroso para el paciente. es doloroso y es largo, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es canalizarlos, como dije anteriormente, a donde les puedan atender de manera gratuita. Entonces, no tengan miedo. En el país o en Estados Unidos, insisto, el primer gran acierto de Virginia al fundar Michoud y Mao fue hacer un acuerdo con Shriners Galveston para que nos atiendan a los niños mexicanos quemados de manera gratuita, totalmente gratuito. Entonces, no se preocupen, porque hay mucha gente que yo conozco que me ha dicho, es que yo no hablé hace 3 años que se quemó mi hijo porque me iba a salir muy caro. Porque no lo sabía. En internet, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos, sobre todo en el Facebook, en Fundación Michoud y Mao IAP, como institución de asistencia privada. Por favor, contáctenos, no tengan miedo. Roberto, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias por todo el trabajo y felicidades. Gracias. Estábamos con Roberto López Díaz, director operativo de la Fundación Michoud y Mao. Estábamos hablando acerca de todo lo que se tiene que hacer con los pequeños aquí en el país. Vamos.